Vemos el ejercicio 9 de la lista de ejercicios 2 de la página 26 del librillo de métodos cuantitativos 1. Se plantea que un empresario que es propietario de 50 apartamentos en un edificio, entonces se afirma que si decide poner un precio de alquiler de cada apartamento de 2.000, entonces en ese caso tiene la certeza de que los alquilaría todos, o sea, los 50 apartamentos. Pero si decide incrementar en 200 pesos el valor del alquiler, por cada 200 pesos que aumente el valor del alquiler, va a alquilar un apartamento menos. Entonces se pide en la primera parte hallar el precio de cada apartamento en función del número de apartamentos alquilados. Comenzamos por este planteo para que quede claro la fórmula general. O sea, si el alquiler es 2.000, entonces va a alquilar los 50 apartamentos. Ahora, si incrementa en 200 el alquiler, va a disminuir en 1 la cantidad de apartamentos alquilados, o sea, va a pasar a tener 49 apartamentos alquilados. Otra vez, si decide que el valor de alquiler sea de 2.400, el número de apartamentos alquilados pasa a ser 48. Ahora, este 2.400 lo podemos escribir como 2.000 el valor inicial más 2 incrementos, o sea, 200 por 2. De la misma forma, el alquiler de 2.200 lo podemos escribir como 2.000 el valor inicial de precio de alquiler más un incremento de 200, o sea, más 200 por 1. Y de la misma forma, si consideramos el alquiler inicial, o sea, no hay incremento, y entonces lo podemos escribir como 2.000 más 200 por 0. De esa forma, aquí aparecen el número de apartamentos no alquilados que se va incrementando de 1 en 1. Y aquí tenemos el número de apartamentos alquilados. Y se nos pide hallar el precio de cada apartamento en función del número de apartamentos alquilados, o sea, en función de esto que está aquí. O sea que la dificultad está en cómo escribir este 0, 1, 2, 3, que es el incremento, el número de apartamentos no alquilados, en función del número de apartamentos alquilados. Y eso se puede hacer simplemente escribiendo ese incremento como 50 menos X. Si ahora estamos considerando ya X como variable, que es el número de apartamentos alquilados, que es lo que se nos pide en la parte A. Entonces, si X vale 50, el incremento es 0, 50 menos 50. O sea que el precio es el inicial, 2.000. Si el número de apartamentos alquilados es 49, entonces el incremento es 1, porque aquí nos queda 50 menos 49. Entonces el precio pasa a ser 2.000 más 200, o sea, 2.200.
Si el número de apartamentos alquilados es 48, entonces el incremento es 2, o sea, 50 menos 48. Y el alquiler nos quedaría 2.000 más 200 por 2, o sea, 2.400. O sea que lo que logramos es obtener el precio en función del número de apartamentos alquilados. Yo puedo decir un número 15 y de ahí deducir cuál sería el valor del alquiler que se está proponiendo. Ahora, X, la variable, es natural y va del máximo valor posible 50, que es el número de apartamentos totales, al mínimo posible, que es 0. O sea que yo no, el empresario decida poner un precio de alquiler tan elevado que eso signifique no alquilar ninguno. Entonces, ya se tiene el precio de alquiler en función del número de apartamentos alquilados, como que está escrito aquí, o sea, se escribe P en función de X. Una vez que se tiene el precio, en la parte B se pide la función ingreso, en función de X, que es el número de apartamentos alquilados. Hay que insistir en eso para no confundirse. Ingreso es precio por número de unidades. En este caso, número de apartamentos alquilados. O sea que el ingreso en función de X se puede escribir como el valor del precio, que es lo que acabamos de hallar, por X. Aplicando distributiva y reordenando, nos queda al final que el ingreso es menos 200x al cuadrado más 12.000x, con la condición de que x esté entre 0 y 50 y con valor naturales. Ahora, entonces la función ingreso, tal como queda establecida, es una función cuadrática, es un polinomio en x de segundo grado. Además, ya se sabe, por ser una función cuadrática, que el gráfico, que es lo que piden en el punto siguiente, va a ser una parábola, o parte de una parábola, porque estamos estableciendo condiciones de la variable independiente. Y además, ya sabemos que el ingreso va a estar representado por un gráfico que es una parábola invertida, una parábola con concavidad negativa, tal como se va a ver en el gráfico aquí, una parábola con concavidad negativa. Y podemos entonces construir una tabla de valores para poder hacer un bosquejo o un gráfico. Se pide un gráfico. De nuevo, los valores de X están en el rango 0,50. Y, por ejemplo, para X igual 10 apartamentos alquilados, no hay que olvidar de eso, X es el número de apartamentos alquilados, se sustituye en la función de ingresos X por 10 y se llega, después de hacer cuentitas, a 100.000. Queda claro que si X vale 0, el ingreso es nulo.
Bueno, y así se van tomando valores. Puede ser el número que se quiera, porque para que quede mejor determinada el gráfico, que es una parábola, y se observa que a medida que crece el, el número de apartamentos alquilados, va aumentando el valor de ingreso, hasta que aparentemente se pasa por un máximo en torno a 30, porque estamos haciendo un gráfico. Podríamos aquí afinarlo, tomar por ejemplo X29 o X31 para ver si justo cae en el máximo ahí. Y después vuelve a decrecer a partir de un valor alrededor de 30. Eso llevado a un gráfico, yo lo hice con GeoGebra, pero son esos puntos que van a determinar una parábola. Se observa en el gráfico que con una buena escala, justamente en 30, para un valor de X de 30 apartamentos alquilados, se obtiene un máximo en los ingresos que es de 180.000. Ahora, todo valor obtenido de un gráfico, por mejor que sea, es aproximado. O sea que hay que resolverlo también analíticamente. Y el valor que se debe tomar de X debe ser natural. O sea, puede ser 29, 30, 31, 32. No tiene mucho sentido hablar de 30,5. Y en la parte C se pide el precio para el cual se logra un ingreso máximo y cuántos apartamentos se alquilan a ese precio y calcular el ingreso máximo. Entonces, el precio se calcula sustituyendo el valor que más o menos obtenemos del gráfico, que es X igual 30, en la definición de precio que se había hallado más arriba, que era 2.000 más 200 por 50 menos X, y nos da 6.000. Ese es el valor de alquiler que se está considerando. Ahora, del gráfico también se ve que aproximadamente el ingreso máximo es 180.000. O sea que el máximo, este punto tiene coordenadas aproximadas del gráfico 30,180.000. Esas serían las coordenadas. El X sería 30 y en el eje OY tendríamos el valor de 180.000. ¿Cómo se hace para hallar analíticamente el ingreso máximo? Es con el concepto de derivada que se estuvo viendo. O sea, se trata de optimizar la función ingresos. Y para calcular el valor de X que maximiza la función ingresos, lo que se hace es hallar la derivada primera de la función. Como es una función cuadrática, la función de ingresos es muy fácil derivar y nos queda que la derivada es menos 200 por 2 por X, y recordando que la derivada de K por X es K, nos queda que la derivada de 12.000x es 12.000. Así que la derivada nos queda planteada menos 400x más 12.000. Y para optimizar, lo que se hace es hallar las raíces de la función derivada, o sea que se iguala a 0 la función derivada y se halla el valor de x que anula la función de derivada. O sea que se iguala a 0 menos 400x más 12.000 y se halla analíticamente con exactitud que x es 30.
como se había visto del gráfico. Pero ahora este es el valor exacto. Así que para x igual 30 se sustituye ese valor en la función de ingresos y se determina, como ya lo habíamos visto en la tabla, sustituyendo x por 30 en la función ingresos, se determina que, haciendo las cuentas, que el ingreso es 180.000. Bueno, ahora pide, para complicar, repetir el ejercicio, pero ahora se toma como variable independiente el número de apartamentos no alquilados. A pesar, bueno, esto sirve para mostrar de que un mismo ejercicio se puede resolver enfocándolo de manera distinta, pero hay datos que ya sea que se elija una variable independiente u otra, que no pueden cambiar. O sea, el precio donde se obtiene un máximo de ingresos nos tiene que seguir dando 6.000. Y para ese valor, el número de ingresos máximo tiene que seguir siendo 180.000. Nada más que si el número de apartamentos total es 50 y el máximo se obtiene para cuando se alquilan 30 apartamentos, como vimos, entonces el máximo de ingresos también se puede decir que se obtiene cuando el número de apartamentos no alquilados es 20. O sea que como que ya tenemos parte de la información que nos tiene que dar el enfoque del problema utilizando como variable independiente el número de apartamentos no alquilados. El planteo es sumamente parecido. Lo que cambia es que ahora vamos cambiando el alquiler, incrementándolo de 200 en 200, pero hablamos del número de apartamentos no alquilados, o sea que para 2000 es 0 apartamentos no alquilados, o sea que se alquilan todos. Para 2200 es porque no se alquila un apartamento, o decirlo que se alquilan 49. Entonces, ese incremento lo podemos escribir como 200 por 0, 200 por 1, 200 por 2, porque ahora estamos considerando como variable y el número de apartamentos no alquilados. Y llegamos que, por ejemplo, a esta fórmula para el precio de alquiler, que ahora pasa a ser 2.000 más 200 por I, siendo I el número de apartamentos no alquilados. Si no se alquila un apartamento, es porque se decidió tomar un precio de 2.000 más 200 por 1, o sea, 2.200. Si no se alquilan dos apartamentos, es porque se marcó un precio de alquiler de 2.000 más 200 por 2, o sea, 2.400. Y ya vemos que si el número de apartamentos no alquilados es 20, entonces es porque se fijó un precio de alquiler de 6.000, como ya habíamos visto que para un precio de 6.000 implicaba alquilar solo 30 apartamentos, pero eso no determinaba un ingreso máximo. Aquí se observa que si son 30 los apartamentos alquilados es porque son 20
los no alquilados y determina el mismo precio, como debe ser, 6.000 por apartamento. Y acá también, como otro punto, para si no se alquila ningún apartamento es porque se puso un precio tan alto como 12.000. Entonces no se alquila ninguno. Por lo que ahora el precio en función de otra variable, del número de apartamentos no alquilados, es 2.000 más 200 por I. Las otras preguntas se responden de igual forma, nada más que ahora el ingreso en función de I nos queda expresado así. La función ingresos en función de I queda como el precio, que era ahora 2.000 más 200i, por el número de apartamentos. Pero el número de apartamentos alquilados, porque estamos hablando de ingresos, así que lo tenemos que escribir, lo que antes era X, número de apartamentos alquilados, ahora se convierte en 50 menos I, o sea, 50 menos el número de apartamentos no alquilados. O sea, que quede claro, o sea, el ingreso, cuando estamos hablando de apartamentos alquilados como variable, el ingreso es el precio por el número de apartamentos alquilados. Es P por X. Pero si estamos hablando de tomar como variable el número de apartamentos no alquilados, el ingreso es el precio por el número de apartamentos alquilados, que escrito en función del número de apartamentos no alquilados es 50 menos I. Pero siempre ingreso tiene que ser el valor, el precio por el número de unidades. Bueno, entonces nos queda para el ingreso una función también cuadrática, una polinomio segundo grado en I, también con la acotación de I entre 0 y 50. Se construye una tabla de valores tomando como variable independiente I, o sea, 0 apartamento no alquilado, 10 apartamentos no alquilados y así 40 apartamentos no alquilados, y sustituyendo ese valor de I en la función ingresos se determina el valor y se obtiene también una parábola invertida que tiene esta forma. Solo que aquí en el eje X la variable es apartamentos no alquilados. Como se observa del gráfico, cuando I, la variable independiente, vale 20, o sea, hay 20 apartamentos no alquilados, se obtiene un ingreso máximo aproximadamente de 180.000. O 180.000 pues ya lo calculamos. O sea que 20 apartamentos no alquilados suponen 30 apartamentos alquilados como antes, y también nos da que el ingreso es máximo y el valor es 180.000. También se ve en el gráfico en naranja que si el número de apartamentos no alquilados es 50, o sea, no se alquiló ninguno,
el ingreso es nulo. Y si el número de apartamentos no alquilados es 0, quiere decir que se alquilaron todos, el ingreso es 100.000. Lo importante es darse cuenta de que el precio para el cual se obtiene el máximo de ingresos sigue siendo 6.000 como antes. Eso no puede cambiar. Se utiliza otra variable independiente. Ahora el precio se escribe en función del número de apartamentos no alquilados como 2.000 más 200i. Y se observa que si i es 20, el precio, sustituyendo ese valor, nos da 6.000 como antes. Y que el valor de ingreso máximo tampoco cambia. O sea, ocurre para ese precio de 6.000 y cuando cuando I es 20. O sea, hay 20 apartamentos no alquilados. No se pedía, pero yo grafiqué en un mismo gráfico las dos funciones de ingreso. Nada más que acá hay que tener en claro que el eje OX es doble. Para el gráfico en verde, el eje OX representa el número de apartamentos alquilados, que va de 0 a 50. Y cuando vemos el gráfico de ingresos en color naranja, en el eje OX, en el eje de variable independiente, eje horizontal, estamos tomando los apartamentos no alquilados. Obteniendo para los dos gráficos, el gráfico en verde, que se ve que para 30 apartamentos alquilados, el ingreso es 180.000. Y también se ve que para 20 apartamentos no alquilados, el ingreso también es 180.000. O sea que se puede resolver el ejercicio empleando variables independientes diferentes, que están relacionadas en este caso, pero o siempre se tienen que poder relacionar. Bueno, con esto, fin.